Gracias. Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, Presidenta. Me parece importante que podamos discutir en esta Asamblea el veto que se ha realizado y sobre todo el informe de la Comisión. Quisiera referirme a los temas en los cuales la Comisión, sobre todo, recomienda al Pleno de la Asamblea que nos ratifiquemos en lo que decidimos como Asamblea y, en ese caso, acojamos el texto aprobado en el Pleno y no el que fue planteado en el veto. Y también quisiera referirme a un tema que la Comisión lamentablemente no ha recogido y que creo que va a tener repercusiones en el futuro. Creo que si analizamos aquí en el Pleno de la Asamblea, sin apasionamientos, todos vamos a coincidir que efectivamente el no afiliar a un trabajador a la Seguridad Social es una infracción grave, porque se le está efectivamente robando el futuro y la posibilidad de tener una vejez digna a miles y miles de trabajadores. En estos años ha existido una política importante que ha permitido reducir el número de personas que no están afiliadas, pero sigue siendo un tema fundamental en el país. Por eso, efectivamente, nosotros acogemos la reflexión que hace el presidente de la República en el veto, en el sentido de que no puede ser considerada solo una contravención, sino tiene que ser considerado como un delito. Pero al mismo tiempo, la pena que se establece efectivamente es una pena que a todas luces es desproporcional, de 1 a 3 años. Por eso creo que es importante la recomendación que hace la Comisión de que pueda finalmente ser considerada una contravención, aunque seguramente cuando discutamos, por ejemplo, el Código del Trabajo, tendremos la posibilidad de rever, de que se establezca como delito, pero que la sanción no sea de 1 a 3 años, sino que pueda ir de 31 a 90 días, que podría ser adecuado. Sabiendo que eso, sobre todo, ayuda a que podamos establecer un proceso de regularización de actividades que desarrollan sectores artesanales y también quienes contratan en el sector rural. Ahí tenemos un tema pendiente aún. De igual forma, me parece que es importante que este Pleno de la Asamblea se ratifique en lo que consta en la Constitución, y yo señalo que aquí hay una norma constitucional de base, y es que las mujeres que están embarazadas no pueden ser o no pueden estar o no pueden sufrir penas privativas de libertad. Me parece que esto es fundamental. Lo que está en el artículo 537 y 624, se refiere a dos artículos al mismo tema, es apenas ratificar lo que dice en la Constitución, más cuando ya en el propio proyecto se establecen las posibilidades de arresto domiciliario e incluso de estos dispositivos de los que se está hablando a lo largo y ancho del Código, de tal manera que resultaba inconstitucional, además violatorio de los derechos humanos y de las propias convenciones que el Ecuador ha ratificado. Por lo tanto, creo que es importante la ratificación que ha realizado también en este sentido la Comisión. Y obviamente, lo que consta en el artículo 553 también es un tema fundamental. Es un tema fundamental y es un tema de soberanía. Nosotros somos un país que ha demostrado que lucha contra el lavado, que lucha precisamente con todo lo que puede ser, el lavado, la lucha contra el terrorismo. Ahora se tipifica también mejor eso, pero obviamente era inadecuado que el Ecuador pueda ampliar a que terceros países puedan decirle mañana o pasado mañana, este también es terrorista, y por lo tanto
que nosotros tengamos que cumplir con esas disposiciones de terceros países. Me parece que es adecuado y que va en esta perspectiva constitucional y de soberanía lo que ha planteado la Comisión. Ya sobre el artículo 146, aquí han existido brillantes explicaciones, rescato la del doctor Carlos Velasco, y por lo tanto creo que no es necesario insistir. Pero sí quiero llamar la atención sobre 2 o 3 inquietudes que me saltan y que demuestran precisamente que esto se está manejando con un interés político, que lo que se busca es indudablemente generarle un golpe político al presidente de la República, al gobierno, pero, y aquí es lo absolutamente antiético, para buscar debilitar políticamente al presidente, al movimiento país, más en etapa electoral, se está jugando con la salud pública de los ecuatorianos. Aquí no hay duda. Se piensa que esta es una razón lo suficientemente movilizadora para afectar las posibilidades electorales del movimiento país. Se está pensando que esto, como puede tener repercusiones en la vida y en la salud de miles de ecuatorianos, puede generar un golpe de tal magnitud que puede debilitar la legitimidad del gobierno del presidente Correa. Eso es lo que está en juego. Por eso, sí es importante poner sobre todo, socializar algunas de las inquietudes. Seguramente la primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa con los médicos que ahora han anunciado que van a presentar sus renuncias en el sistema público? ¿Qué van a hacer esos médicos? ¿Van a renunciar a la profesión? Porque que yo sepa, en el Código Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, no hemos excluido pues a quienes practican la profesión en el ámbito privado. Las disposiciones del código son para el sistema público y para el sistema privado. Pero, oh casualidad, las renuncias solo se presentan en el ámbito público, no en el ámbito privado. Sería bueno que aquellos médicos de un famoso hospital privado, en donde que si no le aceptan, primero no presenta la persona que va con el paciente una tarjeta de crédito, que han anunciado el total respaldo, habría sido bueno que esos médicos también sean consecuentes y como la norma afecta en general al ejercicio profesional, por ejemplo, también renuncien a sus cargos y de esta manera también a sus honorarios jugosos en los que muchas veces se pone por delante el capital antes que la vida de los pacientes. Pero no pasa eso. Entonces este es un motivo de preocupación. Es decir, solo presentar renuncias en el sistema público significa ¿qué? ¿Qué van a hacer esos médicos? Si son consecuentes con lo que han dicho, y lo digo con claridad aquí, si son consecuentes con lo que han afirmado y si supuestamente con esta norma que aquí hemos aprobado, que ya lo demostró el doctor Velasco, no es así, pero se está afectando a la profesión médica, tienen que cambiarse de profesión, porque el sector privado no está excluido de la aplicación de esta norma, no está excluido. Por lo tanto, ahí hay una inconsecuencia, y sobre todo se demuestra este interés político que tienen algunos profesionales y algunos gremios de médicos del país. Me parece que esta es importante desarrollar esta reflexión. Y la segunda, que no quiero dejar de señalar, es que está bien que haya aquí voces en defensa de los gremios médicos, está bien eso, ¿sí? Pero creo que cuando se hacen esas aseveraciones, hay que tener cuidado de que aquí, antes que portavoces de un gremio que puede estar en oposición al gobierno, somos portavoces de la sociedad, y todos podríamos contar, yo puedo contar el caso de una familiar cercana, a la que una oncóloga, entre comillas, le realizó durante meses tratamiento de acupuntura, que como consecuencia dio el resultado de un agravamiento del cáncer que terminó con la extirpación de una de las mamas. Y de esos casos podríamos señalar muchísimos. Eso era innecesario, por supuesto, era ilegítimo, por supuesto, era peligroso, por supuesto, las 3 características ahí en una sola. De esas podríamos comentar muchísimo. No quiero dejar de señalar, Presidenta, antes de concluir esta intervención, que después de haber debatido en el bloque, yo votaré con el bloque, pero
creo que es importante manifestar una inquietud, no solo mía, sino de muchos colegas. No tuvimos la posibilidad de ser apoyados en el bloque, pero creo que es importante señalar. Particularmente creo que es un error no mantener lo del error de prohibición. Ya he señalado eso varias veces, no quiero insistir. Pero al mismo tiempo, creo que es un error no ratificarnos en lo relacionado con las visitas íntimas a los adolescentes. Creo que eso es un error que contradice la Constitución, contradice la realidad. La realidad nos dice que los jóvenes inician actividades sexuales, nos guste o no, entre los 12 y 14 años, y además quienes son jóvenes infractores, muchos tienen mujer, tienen familia constituida, y ahora precisamente con esto, no es que se va a dejar de tener visitas íntimas, sino que estas se van a realizar en los baños y en lugares que no aseguran las condiciones también para el cónyuge o para la persona que visita al joven infractor. De tal forma que quiero dejar planteado, creo que es un error, y el tiempo, la realidad nos demostrará que estamos equivocados, y ojalá podamos enmendar en la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia o a través de políticas públicas enmendar este vacío y este error que estamos cometiendo. Gracias, señor presidente.